19:34, 38 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Bien, queríamos traer a colación un tema que se vincula íntimamente a lo que es la Agenda Verde, pero que también tiene una proyección en materia geopolítica. Por lo tanto, le pedimos a la audiencia un mínimo de atención porque es un tema complejo, pero que lo vamos a exponer de la forma más sintética posible y la forma más entendible. Vamos a partir el análisis para que nadie se pierda desde el fenómeno de Estados Unidos versus China, para luego finalizar con una reflexión de China versus el mundo. Porque es decir, si la agenda verde del país oriental está marcando tremenda hegemonía sobre Estados Unidos, ¿qué le espera al resto del mundo? Básicamente este es el fondo del análisis. Comencemos entonces. La agenda verde se impuso curiosamente, y vaya paradoja, desde el primer mundo y está fagocitando al primer mundo. Recuerden que en su momento, en los 90, Estados Unidos eran de los pioneros en querer implementar esta idea del ecologismo, una suerte de capitalismo amigable con el ambiente, y a su vez vaya paradoja de que se terminaba abasteciendo esta idea de, bueno, lo que es lo mejor para el individuo, comprar barato lo que desee. Y entonces aparecían los productos chinos que terminaban cobrando cierta presencia en el mercado, y esto permitía crecer al régimen comunista. Vaya paradoja que China utilizó para su beneficio este sistema. Retomando el punto, queremos hablar hoy particularmente de lo que es esta agenda verde, pero en un tema muy específico, que son justamente las estrategias energéticas. La estrategia energética de Estados Unidos con Trump había generado un superávit que le permitió a dicha nación ser un exportador neto de energía. Algo muy similar que se dio curiosamente en los 90 en Argentina. Esto lo tomo justamente de lo que es la Agencia Internacional de Energía, que expuso como en el año 2019 Estados Unidos tenía justamente uno de los récords en generar energía propia. Incluso podía exportar en ese sentido. Ahora, luego de que en Estados Unidos en 2019 se liderase el mundo con la mayor reducción a su vez de emisiones de CO2, es decir, no solamente que tenía un exceso de producción de energía, sino que con el desarrollo de las políticas climáticas de Trump, que recuerden, él se retira del Tratado de París, porque no quería subvencionar a naciones que no tenían ningún estímulo para justamente promover un cambio drástico y real en su estructura para cuidar el planeta. Lo cierto es que con Trump es un récord histórico en la reducción de CO2. Récord histórico. Ahora, sin embargo, aparece la gestión demócrata, aparece la gestión de Biden. Y aquí se promueve un plan ecologista que no fue solamente el reingreso al Tratado de París, sino que a su vez profundiza algo que ya Obama en el 2015 había intentado desplegar, parte de este plan ecologista. Este plan consiste en parte, eliminar un 60% de la electricidad actual que se genera a partir de combustibles fósiles. Es decir, ya hay un objetivo claro, empezar a eliminar la energía que se genere por combustible fósil. A su vez, los demócratas del Congreso también han pedido la prohibición de las ventas de nuevos vehículos que usen combustibles fósiles para el 2035, algo que se vincula directamente a lo que en su momento desarrolló Rodrigo respecto a la tasa elevada de precios que tenían los vehículos en este momento, y se debe justamente a cuando el gobierno empieza a prohibir, naturalmente ciertos costos empiezan a subir. Un fenómeno natural, digamos. La solución demócrata para los problemas climáticos, pongan 15 comillas cuando hablamos de emergencia climática, porque todos saben cuál es mi postura al respecto, será una expansión masiva de la energía solar y eólica. Y aquí empiezan a tomar nota. Estamos hablando en este momento del primer mundo. Insisto, ¿cuál es la solución demócrata? Eliminar los combustibles fósiles y que la energía provenga de justamente elementos de la energía solar y eólica, que actualmente en Estados Unidos se representan solamente el 10%. Quiere decir que tiene que haber una inversión en infraestructura que claramente se va a trasladar al contribuyente, el que paga impuestos, el que trabaja básicamente, el que va a tener que hacer que ese 10% de energía eólica y solar se convierta básicamente en un 80% de la energía total de Estados Unidos. Ahora, lo tragicómico en este punto es que a Biden justamente se le preguntó si semejante sacrificio que va a tener que hacer el contribuyente, que finalmente va a terminar aniquilando la economía de Estados Unidos, se justifica en salvar un planeta.
pero no solamente en salvar el planeta, si acaso ese sacrificio iba a salvar el planeta. La respuesta de Biden, y lo cito y lo leo para no equivocarme, fue, cito textualmente, si hacemos todo a la perfección, no va a importar. Es decir, él reconoce, no importa si se salva el planeta o no, lo que importa es cumplir con los objetivos desarrollados por las élites mundiales. Lo que importa ver en este punto es cómo si una agenda se le impone a los estadounidenses que siempre se han jactado de su poder sobre el globo, ¿qué es lo que le espera al tercer mundo? Vamos a empezar entonces a pensar un poquito ya, saliendo de Estados Unidos, en el mundo. ¿Por qué quisimos hablar de China? Pues a todo esto yo no mencioné China. No sé si se han percatado, todavía no hablamos de China. La agenda ecologista como principal exponente de la metanarrativa globalista exhibe su intención de que ciertas naciones no crezcan en materia poblacional e industria. Es decir, hoy todo proyecto político posee una metanarrativa. Una metanarrativa que puede ser el inconsciente de Freud, la riqueza nacional de Smith, la liberación del proletariado de Marx, la evolución de la vida de Darwin. Todo posee una metanarrativa, me remito siempre a Lyotard, en la condición postmoderna. Ahora, China es uno de los países que generan mayor parte de las emisiones y sin embargo es el país que más se beneficia con la metanarrativa del ecologismo. Es de los países más contaminantes, cito Heritage Foundation en sus estudios respecto a cómo las economías más centralizadas en el mundo son las que más contaminan. Incluso ya existe un mapa mundial en el cual se refleja lo que estoy presentando en este momento. Curiosamente China, que es el país más contaminante, el que más se beneficia de la agenda ecologista. Veas el siguiente punto. China en este momento controla a nivel global lo que son la producción y exportación de los 17 metales raros necesarios para el desarrollo de energías verdes. Esto lo diría un profesor, Animesh Yash, que va a decir lo siguiente: no podemos vivir sin metales raros, en ello está el crecimiento del futuro y también son la clave para las tecnologías verdes. Estos 17 elementos químicos de la tabla periódica que son conocidos como minerales raros incluyen metales como el gadolinio, el tulio, el lantanio y, insisto, señalo nuevamente a este profesor Aminesh, que dice, son, además de ser vitales para la producción de energías renovables, son necesarios para desarrollar tecnologías tales como turbinas de viento, vehículos a base de energía eléctrica y cualquier tipo de tecnología que se crean necesarias para fomentar el desarrollo de, valga la redundancia, energías verdes. Curiosamente, China tiene, en este momento, concentra el 72% de la producción global de estos metales extraños. El 10% corresponde a Birmania, que está en tercer lugar, país que está siendo absorbido por China en este momento. Digo, ¿no? Como un dato de color geopolítico. El mayor contaminador del mundo, China se está constituyendo constantemente nuevas plantas de carbón dentro de su territorio a un ritmo febril. A su vez, ha empezado a ampliar el desarrollo del uso de gas natural. Esto lo tomo de un informe de la BBC, vamos a ir citando las fuentes. Esto ha aniquilado por completo a un centenar de minas americanas en el último año que no han podido competir en un mercado contra el gigante de Oriente. Tal como se ve, el cambio climático es la farsa que se está utilizando para destruir Occidente. China, que en este momento tiene el 86% de su consumo de energía del carbón, petróleo y gas natural, está avanzando en esta carrera comercial, pero insisto, no está solo. Recordemos también el fenómeno de India, que posee el 76% de su combinación energética a partir de combustibles fósiles, principalmente carbón. Pensemos también en Rusia, que tiene el 87% de su energía total a partir de combustibles fósiles. Es decir, las grandes potencias están viendo lo fácil que ha sido engañar a los pequeños progresistas y a los pequeños burgueses de Occidente que creen que jugando al Capitán Planeta iban a cambiar el mundo. La realidad es que no, la realidad lo está superando por completo. Mientras en Europa, en Estados Unidos y en América en general, muchos siguen creyendo que las agendas verdes es una simple cuestión de protejamos el planeta, cuidemos el ambiente, cuidemos al perrito, cuidemos a la vaquita, el pajarito, el arbolito. En las grandes potencias del mundo que saben lo que es el realismo político, siguen avanzando en el desarrollo no solamente militar, sino de energías a base de combustibles fósiles, lo cual demuestra cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad en estas agendas globalistas que solo unos pocos idiotas han comprado, pero que las mantienen subyugadas la mayoría de las poblaciones. Digo, ¿por qué?
Porque son pocos la gente que realmente cree en esto. La gente de bien, la gente que está en el campo, que trabaja en el día a día, saben que no existe ni cambio climático ni sobrepoblación. Lo que puede existir es una alteración en el clima que no es culpa del hombre y que la densidad demográfica no es, valga la redundancia, sobrepoblación. La estrategia climática de los globalistas en el desarme económico de las potencias emergentes sirve para que justamente los grandes imperios contaminantes se terminen de consolidar como amos y señores del mundo. Esto es importante remarcarlo, porque estamos viendo que esta agenda de China es una agenda que se marca hacia el 2035, incluso algunos como Miklos Lukács, que hemos desarrollado en mi canal, ya hablan de la nueva ruta de la seda 2049. Esto también lo tomo en parte de Pablo Muñoz Iturrieta. Y esta suerte de objetivos 2030 es justamente para que, por tomar un ejemplo concreto que ya hemos desarrollado en este canal, la Unión Europea termine de aniquilar la industria interna de los países, como están haciendo los demócratas en Estados Unidos, y esto le deja el campo servido a justamente los regímenes orientales que están avanzando a pasos agigantados, particularmente el régimen comunista chino. Ya para finalizar, quería marcar que justamente el metacapitalismo, la ONU, el régimen chino, son algunos responsables con sus distintas expresiones. No es lo mismo el pensamiento ideológico de, por ejemplo, Bill Gates, que algún director de la ONU, que, por ejemplo, Xi Jinping. O sea, son distintas expresiones ideológicas, pero todos comparten una misma agenda, que es sostener la idea del mito de la sobrepoblación y el modelo fallido del pánico climático. Insisto, cuando nosotros cuestionamos el cambio climático, cuestionamos que sea antropogénico, cuestionamos que sea a partir de la actividad del hombre, y particularmente yo me baso en las investigaciones de Judith Curry, que dicho sea de paso, cuando tuvo que exponer todavía, cuando ella plantea por qué siguen creciendo las capas de hielo, por qué no puede explicar el cambio climático, el gran salto del calentamiento global que se da preindustrial. Entonces, acá vemos que hay un modelo fallido. No desconocemos que exista, desconocemos que sea a causa del hombre. ¿Por qué? Porque todas estas agendas lo que promueven es el aniquilamiento del ser humano. Entonces, ya para finalizar, ciertamente es que si bien China es el principal importador del carbón en el mundo y que sigue creciendo en ese sentido claramente, como se ha visto, generando nuevas minas y fábricas constantemente, también está trabajando para dominar la industria solar. Recuerden en su momento cuando dije el plan de Biden para Estados Unidos y del mundo en general de cara al 2030 es promover la energía solar y la energía eólica. Bueno, ¿quién es el principal exportador de lo necesario para el desarrollo de energía solar? Básicamente, para que no se aburra nadie, lo vamos a decir en forma sencilla y finalizar. China. China en este momento posee, y no me quiero equivocar, lo voy a leer textualmente para no equivocarme, 2/3 de la capacidad de producción mundial de polisilicio, que es el ingrediente clave para el desarrollo de los paneles solares. Posee el 80% del control global de la fabricación mundial de células solares. Y posee el 99% de la fabricación de lingotes y obleas solares. Es decir, ¿querés no contaminar en tu país? Necesariamente tenés que ir al mercado chino, que es el más contaminante, a comprar sus productos para que siga contaminando, se siga enriqueciendo, siga creciendo y vos sentirte tranquila en tu casa que vos no estás contaminando. Cuidado con eso, cuidado con eso. Es decir, bueno, yo para cuidar muchas vidas lo que voy a hacer es, bueno, defenderme haciendo que comprándole un arma al principal asesino del mundo, para que tenga cada vez más poder ese asesino. Es básicamente lo que están haciendo las agendas verdes, lo que están haciendo, y esta es la paradoja. Las agendas verdes, y dicho sea paso para cerrar con los datos, en el mismo sentido está creciendo en materia eólica, que todavía no logra la hegemonía, esto es cierto, hay que reconocer, en materia eólica todavía no logra su hegemonía, porque acá sí ciertos países nórdicos tienen cierto predominio en el mercado, en materia eólica, pero en materia solar, China, insisto, lo que es lingotes solares, 99% del control total del mercado global. ¿Qué significa? Hoy ser ecologista es justamente favorecer la contaminación en el mundo. Hoy ser ecologista es ser un idiota útil al servicio del régimen del Partido Comunista Chino, que está aniquilando literalmente el planeta. ¿Quieren empezar a dejar de contaminar? En vez de estar tan preocupados de si el caniche Toy llevó la bolsita al momento de salir a pasear por Nueva Córdoba, o en cierto bar lo voy a denunciar porque me dieron un sorbete y no hay que contaminar tanto, empiecen a preocuparse por qué está sucediendo en China, que avanza a pasos agigantados. Y no quiero dar un dato porque sé cómo funciona el mecanismo de censura. Vamos a ver si que se lo haga algún posteo específico de Instagram que podemos llegar a sortear estos obstáculos.
Porque a su vez China no solamente que posee el control energético que les abarata la competitividad de sus empresas, posee mano de obra barata. Y sobre este punto hay un informe muy particular que estoy viendo cómo lo puedo decir para que no vayamos a tener inconvenientes con la radio, pero para que se entienda, se vincularía, según el informe que, lo voy a decir lo más sutil posible, se vincularía a que China estaría usando campos de concentración, sería la palabra más suave, en realidad son campos de internados, de ciertos prisioneros de cierta religión, que al estar concentrados allí se lo utiliza como mano de obra esclava, como parte de las penas que deben cumplir. Entonces, no solamente que poseen energía barata, sino investiguenlo, cada uno, esto me pueden refutar con simplemente googlear si estoy mintiendo o no, utilizan mano de obra esclava, literalmente. ¿Por qué? Porque en sus expansiones a veces caen ciertas religiones que no son compatibles con su fe estatal, digamos. Entonces es la excusa perfecta para encarcelarlos. Y ya en la cárcel, parte de la pena es trabajen para el desarrollo de estas fábricas estatales. Simplemente eso. Acá, Horacio, te están pidiendo sobre Judith Curry, si te es para pasarle después algún artículo, libros, etc. Tiene su propia página web, es poner Judith Curry. Bien. Tiene su propia página web, está todo muy detallado con sus conferencias. Incluso yo tengo un video de ella para hacerla conocer, donde yo Bien. Pongo que es la científica que se anima a desafiar el relato del cambio climático y cómo es censurada en pleno Congreso de Estados Unidos. Excelente. Cuando ella simplemente pregunta por qué no se puede cuestionar el consenso científico. Porque es como si porque una mayoría determinada votó algo, quiere decir que ese algo ya es bueno por sí mismo. Cuidado que muchos genocidios se vienen en ese tono. Bien. Perdón, pero me llama la atención que se hagan llamar consenso científico cuando justamente la ciencia y el método científico se basa justamente en lo que está intentando esta mujer. Exactamente. Y además el término de falsación, un término más popular en la filosofía y la ciencia. Simplemente quería compartir con ustedes esta noticia de lo que sucede en China. Insisto, China tiene el control casi total de lo que es el mercado global en el desarrollo de tecnología verde. Son temas muy complejos, yo sé que es abstracto, yo sé que aburre, pero es necesario tomar dimensión de esto. Porque Argentina, Chile, Perú, Bolivia, con las reformas constitucionales pretéritas o venideras, todo va apuntalado hacia la agenda verde. Y si no se toma conciencia de tiempo, esta gente va a seguir avanzando y cuando querramos despertar, ya va a ser demasiado tarde. Insisto, no creen que un imperio como el chino, al paso que está yendo en este momento, se va a solucionar con, cambiamos un presidente y automáticamente tenemos todo resuelto, es una cuestión de 4 años de elecciones. No, son imperios, pero milenarios. No lo van a lograr silenciar simplemente porque la ONU diga tal o cual cosa. Que dicho sea de paso, la ONU es una pantomima. El Consejo de Seguridad tiene entre sus miembros estables a China. Es decir, que ya de por sí pretender una suerte de invasión o intervención cuando este monstruo ya sea indetenible es inaplicable al día de hoy. Bien, le recordamos a la gente que todos los bloques de La Resistencia se suben al canal de YouTube de La Resistencia, youtube.com/La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.